Yo me llamo Marcelo Gutiérrez Quintero, soy natural de aquí de Hierro. Bueno, mi nombre es Raúl Álamo Panizo. Mi nombre es Antonio Gutiérrez Casañas. Yo me llamo Midalia, empecé a trabajar en el Cabildo del Hierro en el año 1986, con lo cual llevo 38 años en el Cabildo. Fue mi primer trabajo y lo he seguido haciendo. Yo empecé como auxiliar administrativo y siempre he estado en la secretaría. Actualmente estoy en la secretaría del Cabildo, hago sustituciones del secretario de la corporación. Empecé en el Cabildo Insular de Hierro en las oficinas del Patronato de Turismo y a continuación de estar ahí como unos 8 años pasé a la secretaría del presidente del Cabildo. Yo era el jefe de la secretaría del presidente. Lo nuestro era pues resolver todo lo del presidente diario, su agenda, sus viajes, sus peticiones, atender al público que llegaba cada día, pues prepararle plenos, comisiones. Yo empecé aquí a trabajar en obras porque mi profesión de joven era delineante, entonces pues estaba en el departamento de obras, pero como se me daban los números, llevaba las certificaciones y poquito a poco pues fui pasando a intervención, a la cuestión de facturas y todo eso. Yo muchas veces me preguntan desde el gobierno de Canarias, Raúl, ¿y tú qué haces en el Cabildo? Porque mucha gente lo mismo está organizando un acto, que está haciendo una nota de prensa, que está haciendo. Yo, para ponerle una nota de humor, que mucha gente se queda así como pensativa, dice, mira, yo soy el consorcio de bomberos en el Cabildo de Hierro. Pero que te quedas con la duda. Bueno, pues yo te lo explico. El consorcio de bomberos, al final, los bomberos son los primeros que llegan a apagar un fuego, ¿no? Casi siempre, ¿no? Pues a mí me ha tocado siempre, pues ante cualquier conflicto, ante cualquier crisis, ante cualquier problema, ante cualquier decisión, pues actuar junto al presidente ante situaciones, pues llámese incendios, llámese temporales, crisis de gobiernos, que las han habido. Pues bueno, todos los presidentes siempre tengo el enorme placer de decir que todos los presidentes siempre han escuchado mi opinión. Otra cosa es que después me hagan caso. Comencé a trabajar en el Cabildo a principios de marzo de 1982. Era una época en que el Cabildo era muy pequeñito. Tengan en cuenta que estamos en el antiguo Cabildo, en el que yo empecé a trabajar. Cuando están ustedes era el despacho del presidente y la sala de plenos, de ahí para allá. Y por aquí estaba la intervención, secretaría y la oficina. Y la oficina técnica en la parte baja. Éramos 9, más el personal laboral de carreteras y tal. Yo creo que era un mundo reducido, ¿no? Si lo comparamos con el edificio nuevo. En esa época también es verdad que habíamos pocos funcionarios, éramos, yo qué sé, 8, 10 funcionarios, y entonces todos hacíamos de todo. Yo empecé en el Cabildo por mera coincidencia o mera casualidad, porque mis inicios en el Cabildo vienen derivados de que yo de alguna manera sustituí en su momento al que fuera cronista oficial de la Isla del Hierro, a José Padrón Machín. En un momento determinado pues tuve el ofrecimiento de un presidente del Cabildo, del primer presidente que yo tuve, de Tomás Padrón, que sí de alguna manera pues me interesaba colaborar con el Cabildo en ciertos aspectos. Recuerdo que el primer trabajo que yo hice para el Cabildo y nunca cobré fue hacer el inventario del viejo hospital Nuestra Señora de los Reyes. Y bueno, pues Tomás Padrón le gustó la forma en la que yo empecé y al final me ofreció la posibilidad de estar dentro del propio Cabildo. Cuando yo empecé en el Cabildo, hace creo que 38 años, pues el Cabildo éramos 9 funcionarios. Por lo tanto, yo creo que ahora calculo que soy el mayor de todos, ¿no? No sé si me conservo bien o mal, pero soy el mayor de todos. Cuando yo empecé a trabajar, hacía pocos años que el Cabildo había trasladado su sede a este edificio. Y también existían en aquella época de compañeros de trabajo unas 20 personas, éramos muy pocos. De hecho, de esos que habíamos, quedamos ahora mismo en la actualidad 3 personas, de los que empezaron en la época en la que yo comencé a trabajar. Realmente era una época totalmente distinta a la de ahora. Había mucho compañerismo, estábamos todos muy cercanos, era como familiar, ¿no?
esto ya se ha hecho un mundo gigante, esa parte se la ha hecho de menos. Digamos, aquel cabildo tan personal. Pero bueno, el progreso a veces es así. En aquella época eran más humanos, es decir, los pocos funcionarios que habíamos, pues intentábamos en todo momento llegar al ciudadano, atenderlo, solucionarle la mayoría de sus problemas, cosa que hoy cuesta. Es decir, ya nada tiene que ver con lo que había, pero es lo normal de la vida. Bueno, a ver, el mundo evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con el mundo. Lógicamente, lo que pasa es que yo vengo de la cultura fundamentalmente del servicio al ciudadano, de resolverle el problema al ciudadano. Y hoy por hoy creo que la administración, con sus partes positivas, también tiene la parte negativa de que la administración se ha deshumanizado muchísimo, se ha burocratizado demasiado, y entonces yo sigo en mi tesitura que creo que al ciudadano lo que le interesa es que le resuelvan su problema. El cabildo, además, porque hay que decirlo, el cabildo del Hierro es totalmente distinto a cualquier cabildo insular. El cabildo del Hierro no deja de ser un gran ayuntamiento, el ayuntamiento insular. ¿Por qué? Porque bueno, ha sido siempre un ayuntamiento, un cabildo cercano, un cabildo asequible, donde cualquiera de los presidentes pues está predispuesto a recibir al vecino, por lo menos para escucharlo. Después, para solucionarle su problema, eso entramos en otro ámbito, pero por lo menos para escucharlo. A veces teníamos hasta 80 o 90 personas diarias en cola para poder ver al presidente, para hablar con él, para que le solucionara sus problemas. Y bueno, pues intentábamos siempre, en todo momento, solucionarle la petición que le hacían al presidente. Y bueno, yo creo que era otra época, no sé si mejor o peor, pero yo creo que sí más humana, que hoy se ha perdido bastante. Cuando yo estaba de interventor en el 85, se informatizó el cabildo. Eso era algo desconocido, ni los propios bancos estaban informatizados, utilizaban tarjetitas que anotaban los reintegros y tal. Y el cabildo fue el primer organismo aquí en la isla que se informatizó. Era todo nuevo, era tocar una tecla, nos parecía que íbamos a producir un desastre en el cabildo, ¿no? Y era pasar de unos libros que escribíamos a mano a, con un teclado, llevar todas las cuentas y tal. Claro, era una gran ventaja, ¿no? Porque antes te faltaba una peseta y la tenías que buscar, ¿eh? Tenías que buscar dónde está esa peseta que no encuentras. Entonces, digamos que yo conocí la parte manual y la parte de la informática. En aquellos momentos las notas de prensa se enviaban no por correo electrónico, se enviaban por un teletipo, y cuando te equivocabas tenías que empezar desde el principio. Después vino el fax térmico, después vino el fax de papel normal, después vino el correo electrónico. Por lo tanto, les puedo hablar pues, desde la perspectiva de un cambio incluso tecnológico del Cabildo Insular del Hierro. En la época que yo empecé, pues estaban primero las Olivetti, las máquinas manuales o limpias, después empezaron algunas máquinas electrónicas y ya después vinieron las impresoras. ¿Vale? Los monitores inicialmente pues eran los que eran, monitores monocromos, después ya vino el monitor en color. He conocido pues todo lo que es la evolución del cabildo. Yo empecé trabajando con una máquina de escribir manual, en una pequeña mesita en la oficina con el secretario. A partir de ahí ya tenía una máquina eléctrica. Era la época del telefax. Cuando hacíamos las actas, si nos equivocábamos, cogíamos, fotocopiábamos y volvíamos a poner la hoja en la impresora para continuar a partir de donde había habido el error. Después de eso ya empezaron los ordenadores que era con el MS2S, que con comandos, ¿no? Que tampoco era el Word de ahora, que lo tienes todo súper fácil. Después ya vino el fax. Después ya pues los escáneres y lo que hay hoy en día, que los email y todas estas cosas que van una evolución tremenda, y en ese aspecto sí me siento privilegiada porque lo he vivido todo. Yo siempre he dicho que las corporaciones entran y salen y los que somos funcionarios siempre nos quedamos.
y estamos al servicio no de la causa política, sino de la causa institucional. Cuando hay un cambio de corporación, pues como es bastante emocionante. Además, sobre todo porque como trabajo en la secretaría, todos los preparativos de ese primer día de toma de posesión, de las credenciales de los consejeros, de tener todo preparado, pues lo trabajamos desde ahí. Entonces te tienes que dar a conocer un poco a los políticos que entran, porque no saben la forma de trabajar que tienes, no saben tal. Y la pena es que ya cuando te has adaptado a ellos y ellos a ti, se tiene que producir otro cambio. Me he llevado bien, porque es una idea que siempre he tenido, llevarme bien con todos los presidentes, con todos los consejeros. Y bueno, tuve muchos presidentes. Primero don Tomás, pues tuve bastantes años con él. Después creo Venancio, pues Inocencio. Y la etapa de Altidio estuve hasta que me jubilé, ¿no? Digamos que he conocido a todos los presidentes que han pasado por aquí. Y bueno, yo con todos me he llevado bien porque el funcionario está ahí para ayudar a que el cabildo funcione. Bueno, con Tomás Padrón, que fue mi inicio en las secretarías de los presidentes, pues bueno, es la honestidad, la lealtad, el trabajar, estar cada día a las 6 de la mañana en el cabildo, atendiendo a la gente, atendiendo todo lo que conllevaba. Oye, pues de repente había una tormenta enorme en no sé dónde, pues ya el presidente iba directamente a visitar cómo estaba, cómo no estaba. Nosotros desde el propio cabildo organizando a los compañeros de carreteras, de tal, de cual. Bueno, pues un poco es eso. Con Venancio Acosta pues un poco lo mismo. Venancio Acosta era una persona bastante más joven que Tomás Padrón, entonces pues está claro que tenían formas diferentes de gobernar. Y con Inocencio Hernández también yo creo que fue una etapa bonita de mi vida porque aprendí muchas cosas. Yo no tengo nada que decir de ningún presidente porque creo que todos fueron honestos con su trabajo, con su isla, con su gente. Anécdotas hay muchas. Yo si tuviera que quedarme con alguna, pues sería por ejemplo la visita de los príncipes a raíz de la crisis volcánica, de la erupción submarina de la Restinga, cuando vino la princesa, en aquellos momentos Leticia, y el jefe de seguridad me dijo que la princesa le gustaría comer arepas. Entonces yo digo, pero a ver, ¿quieres llevarte la harina de arepas o quiere comer arepas? Pues no, quería comer arepas. La traje al despacho del presidente y la invité a que comiera arepas. Pues esa súper agradecida hasta tal punto que como no podía estar mucho tiempo comiendo la arepa ni se la podía comer completa, pues al final le preparé una bolsita de arepas y se la llevamos al helicóptero antes de salir del Hierro. Había un señor que trabajaba, vamos a no decir nombres, y se encargaba de atender y a lo mejor de coger el teléfono. Y una vez alguien llamó, dice, ¿está don Tomás? Y entonces don Tomás le dice a este señor, dígale que no estoy. Y él con el teléfono le dice, me ha dicho que no estoy. Hombre, los años los recuerdo con cariño, porque bueno, estaba trabajando en mi isla con la gente que yo he querido y quiero. Y bueno, es otra historia. Trabajar en un cabildo es como llegar al gobierno de la isla pues de la mano del presidente de turno y yo puedes llegar al ciudadano. Lo atiendes, hablas con él, le solucionas el problema y es otra historia. Es otra historia totalmente diferente. En estos 100 años yo creo que esto ha cambiado muchísimo, pero mucho. Yo a veces digo que he sido una privilegiada en cuanto a mi faceta laboral. Tenía unos compañeros estupendos y me llevaba bien con todos ellos, colaboraba y es lo que debería ser normal, ¿no? Con independencia de que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, yo tengo que estar súper agradecido de la oportunidad que me ha dado el Cabildo Insular del Hierro de tener la experiencia y las vivencias de las que hoy puedo disfrutar y puedo, pues de alguna manera, saborear. ¿Qué puedo yo decir del Cabildo? Pues que fue mi casa durante 33 años.